permiso, mi general, para hacerle un montón de preguntas y buscar acerca de usted en el buscador. Primero, saque pecho. Cuádrese bien, meta la panza. Autorizado. Dios del Padre, mi general. Arrancamos el buscador. Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas, qué sentís, qué buscas, cuando es el momento de soltar. Buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos al Buscador, su programa que de los lunes ya un clásico. Y hoy día tenemos a un personaje de más destacado. Destacado militar, político, uno de los alcaldes más recordados de la ciudad de Quito, héroe del CENEPA, quitarán de ahí. No puedo hablar sino de mi general, Paco Moncayo. Bienvenido, mi general. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias por invitarme. No, gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Cómo ha pasado? ¿Está bonito? Muy bien, contento de estar con usted. Además, ¿verdad? lo conozco tiempo. A los años. Claro. Si me está acordando, nos conocemos años. Así es. Ya vamos a recordar eso más adelante. Por lo pronto, vamos a ir, como dicen en los militares, media vuel. Media vuel. Bueno. Ay, arrancamos. Siempre hacemos esta pregunta, mi general. ¿Usted alguna vez se ha googleado a usted mismo? Claro. ¿Y cómo pone? Paco Moncayo. Paco Moncayo. Tal cual. Pero Claro. no pone general. No hay otro Paco Moncayo. No, Usted es el único. es que es muy difícil que haya otro Paco. Otro, claro. Sí, claro, no es Difícil cierto. que haya otro Paco, pero ahí justo buscados. Paco Moncayo. Exdiputado le ponen. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo le puedo decir? Un hombre realizado. Porque ahí dice, por ejemplo, Paco Rosendo Moncayo Gallegos es un político y militar ecuatoriano con el rango de general. Ejerció como diputado nacional, alcalde metropolitano de Quito y asambleísta nacional por Pichincha. Déjeme decir, 84 años, Claro. pero parece de 83. Sí parece. Mi general, ¿cuál es el secreto? Secreto, conciencia tranquila. Y, por supuesto, ejercicio sistemático, vida ordenada. Oirán, estas entrevistas deberían escucharse puro. Bueno, ¿qué lugar estamos viendo aquí? ¿Sí lo reconoce? Bueno, estamos viendo un parque de Quito. Esto es Riobamba. No, Sí. la verdad que salí de Riobamba ¿Usted cuánto tiempo pasó en Riobamba? Por su infancia pasó en 11 Riobamba. años. Pero se fue a Riobamba. ¿Por qué se fue a Riobamba? porque yo nací aquí en Quito, porque mi papá y mi mamá estaban estudiando aquí en Quito. Ok. Mi papá doctorándose, mi mamá terminaba ya el colegio Manuela Cañizares y se graduaba de maestra. ¿Ya? Se conocieron aquí ambos riobambeños. ¿Ya? Aquí me tuvieron, se casaron y ya graduado mi papá volvieron a su Volvieron ciudad. a Riobamba. ¿Cómo Entonces se ahí llaman? pasé 11 años. Sí. A los 11 vinimos de acá aquí. Los nombres de sus padres. Paco Moncayo Aida Gallegos. ¿Ya? Paco igual. O sea, ¿usted es Paco. junior o tercero? Es que soy el primer hijo, Sí. entonces me pusieron el nombre de mi papá. ¿Y usted a quién se parece más? ¿A su papá o a su mamá? Yo creo que una buena mezcla. Sí. Sí, Con cariño. con mucho cariño. No fue como a mí viendo al Chavo. Pero bueno, de ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo era usted de pequeño? Estudié en el colegio salesiano, estudié con las franciscanas, pero a los 11 años decidió la familia venir a vivir a Quito. Ahora esto se producía porque mi papá vino como diputado al Congreso Ya. y ya se quedaron aquí la familia. Pero claro, lo interesante es que somos una familia enorme, 14 hermanos, ¿Y usted ocupa el puesto? uno. Usted es el primero. Claro, por eso Primero es el 14. don de mando nace así, pues. De una, claro. Le tocaba, si no era militar ahí, ¿cómo hacía? ¿Qué orden tenía ahí? Somos, imagínense, 14 hermanos. 14. Bueno, pero aparte unidos se socapaban las travesuras porque ya nos contaron que usted era bien travieso de guagua. Todo niño que es travieso, pues sí. Pero de hay guagua niveles, no hay eres niveles. Travieso, entonces va a ser un viejo de última. Es verdad. Claro. Pero bueno, ¿se acuerda de alguna travesura? Saqué malas notas. Ya. Y por miedo a volver a la casa con otro compañero, decidimos venir a Quito. En vez de- Y nos embarcamos en
de polizones ¿Ya? en un tren, arriba, hacia acostados. Qué bestia. ¿Tú cuántos años tenías ahí? ¿Unos 10? Unos, creo 9. que 9. Por eso es que mis hijos dicen que no cuente para que mis nietos no hagan estas cosas, ¿no? Bueno, pero llegamos hasta Ambato. Ahí dormimos en la estación, encima de unos periódicos, como quiera. Y al día siguiente volvimos a embarcarnos y llegamos a la Tacunga. Pero ya en la Tacunga habían movido mis papacitos todos. Cada vez desesperados. Ahí nos detuvieron y volvimos a Riobamba, ¿no? Entonces hay doble. No, pero creo que estaban tan felices de recuperarnos. Porque... Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y de ahí le pongo esta imagen porque usted vino a estudiar en el Colegio Mejía, aquí en Quito. Claro. El Colegio Mejía ha sido uno de los más importantes del país. Con nombre. Y claro, en esa época estaba Velasco Ibarra de presidente. Y nos levantamos los estudiantes. Esa era una época muy interesante, pero le voy a decir que el Colegio Mejía era con el Colegio Montúfar, aquí en Quito, los semilleros del Colegio Militar. O sea, no es nada extraño que del Colegio Montúfar y del Colegio Mejía es de donde más pasábamos al Colegio Militar. Era normal eso. Era normal, Era sí. ¿Y pasó al Colegio Militar? Pasamos al Colegio Militar. Ahí está. Ahí estoy de instructor en el Colegio Militar, ¿Ya? izando la bandera. A los 16 años ingresé al Colegio Militar. 16. 5 años de cadete. Ya, de los que entraron, ¿cuántos aguantaron? Bueno, entramos como 140, nos graduamos como 36. Se necesita, ¿qué nomás se necesita? Se necesita, ¿no? ¿Qué sé yo? Temple, dureza de cabeza, vocación. No, yo creo que es vocación, ¿no? Yo creo que en gran medida es por qué uno entró allí. Como suelo decir, nosotros o éramos de la generación de la derrota. Estaba el Ecuador invadido, estaban firmando el protocolo Río de Janeiro, y desde la casa, mi abuelo sentado en su rodilla me contaba que la invasión, que cómo violaban a las mujeres, cómo bombardeaban las ciudades. Por eso es que de nuestra generación había esta vocación casi de reivindicación. De defensa del país. Así es, por eso entramos y por eso soportamos el esfuerzo intenso de estar 5 años en esas condiciones. Bueno, por ahí, vocación, como dice. Vocación, sí. La vocación, ahí está en su cuenta de Twitter, bueno, X. Dice ahí, ser, saber y hacer son los valores principales de un líder. Créame, el Ecuador está falto de liderazgo. Ahora, hemos tendido erróneamente a confundir el caudillo con el líder. Usted no puede entender un líder que no irradie esos valores de tenacidad, de tesón, de honradez, de entrega a la causa, ¿no es cierto? Y eso no son los caudillos. Usted no ha visto a un líder que se enriquezca con la plata del pueblo. Yo para llegar a comandar las Fuerzas Armadas comandé pelotón, compañía, batallón, brigada, división. En el partido político, el político hace carrera, comienza de concejal, es alcalde, fue ministro, gobernador, y ahí recién el partido le presenta para presidente, ¿no es cierto? En nuestros casos no. Bueno, dicen que el verdadero líder no es el que cuando termina algo dice, hice, sino que todo el mundo diga, hicimos, lo logramos. Claro, claro, y eso en la política es fundamental. Dice, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos sabemos que una vida honesta difícilmente va a dejar fortunas a nuestros hijos. Pero mis abuelos y mis padres decían que la mejor herencia es la educación y un apellido limpio. Ese ha sido mi norte. Claro. ¿Qué le inspiró para compartir este pensamiento? No te dejo nada, pero te dejo un apellido limpio y lo tienes que cuidar. Así se transmitían los valores de generación en generación, por supuesto. Vea las cosas, estamos hoy observando personajes que a sus propios hijos los han enredado en las marañas de la corrupción. Entonces, esa es una degradación moral peligrosísima. O sea, ladrón es ladrón ahora y era ladrón hace 50 años, pues. O sea, la honradez no puede ser un valor de los viejos. Pasajero, claro. ¿No es cierto? De hecho, y un valor muy importante es el amor y el buen humor. Pues dice,
Instagram me gusta porque ahí me ven mis nietos, pero Tinder ya cerré. Ya hice match con Martita hace rato. ¿Cómo fue el match con Martita? Oiga, ¿Cómo se conocieron? Mira, la vida le trae a usted una cantidad de oportunidades especialísimas. Uno es fruto en gran forma, como decía un filósofo, de las circunstancias. Nosotros en Riobamba pues vivíamos en unas condiciones de comodidad, todo eso, pero vinimos de acá y tanta gente que éramos, entonces vivíamos arrendando en la Tola y salieron las casas de la Villa Flora y compraron mis padres una casa en la Villa Flora. Para mí, una de mis mejores etapas de la vida fue ese barrio. Y por suerte, una familia ambateña, migrante de clase media, también había llegado, había vivido en la Tola también, arrendando, y había comprado su casa allí en la Villa Flora. Y en esa casa estaba la Martita. O sea, la conozco desde los 14 años que ella tenía. En el barrio Chagra. Es una dicha, pues no, yo poder hablar a esta edad de la Martita, mi compañera toda la vida. ¿Cómo hace para que un matrimonio dure tanto tiempo? ¿Cuál es la diferencia? La compañera es esencial. Son otros tiempos y ni usted ni yo vamos a juzgar otros tiempos, porque ahora un joven, yo no puedo ser el modelo de mi último hijo. Claro. Mi último hijo tiene 30 años. Él no se ha casado, tiene su pareja, tiene su mascota, en fin. ¿Yo cómo le voy a imponer a él? No, es diferente. Pero qué lindas fotos el día. La ceremonia del día de matrimonio, los compañeros, yo era instructor del colegio militar. ¿Más nervioso entrar al matrimonio o a un conflicto armado? Ese es un sano conflicto de rendición incondicional. Rendición incondicional. Pero entonces, ¿nervioso no estaba? No. Nerviosísimo. ¿A quién vemos en esta foto? Bueno, vea, ahí está mi suegro, mi Suegrito, suegra, suegrita. mi esposa y mis 4 hijos. Como verá, el ultimito que le hablaba, Sí. el millennial, nació a los 13 años de mi tercer hijo. Qué bestia. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 30. 30. ¿Y cómo se llama? Él es Víctor. Víctor. ¿De ahí su tercer hijo? De ahí es Daniel, Ajá. de ahí es Diego y es Martita. ¿Por qué no otro Paco? Porque había pasado cosas. Claro. Oiga, voy a contar otras anécdotas, ¿no? Yo llego al colegio militar. Canta el nombre, recluta. Cadete Paco Moncayo, mi brier. ¡Ay, Paco! Francisco de ser recluta animal. A mi hijo le puse Diego Francisco. Pero a mi nieto le puso Paco. O sea, yo soy Paco II y mi nieto es Paco III. Ahí sí. ¿Y cuántos nietos tiene? 6. 6 nietos. Les di cupo. No más. 2 por... dos por cabeza ya, gracias. Sí, ahí están. ¿Y alguno de ellos tuvo la vocación militar? Un hijo mío, Daniel, que está en la mitad con camisa celeste, él fue oficial. Fue un excelente oficial. Fue brigadier mayor, primera antigüedad, después fue a las fuerzas especiales, primera antigüedad. Pero a él le pasó algo que no solo sucedió con mi hijo, ¿no? El día que firmamos la paz, vino a hablar conmigo y me dijo, papá, voy a pedir la baja. Él era teniente. Digo, pero ¿cómo? Si tienes una carrera por delante, todo. Entonces él me dijo, vea, papá, yo me hice militar igual que usted por el Perú, por el... Ya hemos firmado la paz y yo no me veo en un futuro con el ideal que usted ha vivido. Bueno, con mucha pena, él es ahora un exitoso ejecutivo, vive en Finlandia, es supervisor de su empresa para Europa. Antes fue supervisor para su empresa en América. Pero bueno, entonces también usted sí pasó esa vocación. Claro, claro. A sus hijos. ¿Y se lleva bien con las nueras o no era para mi hijo? No, oiga, soy el, ¿cómo le puedo decir?
tipo más simpático para mis nueras, para mi yerno. Como tengo solo una hija, tengo un yerno que está ahí, es un grandote, es Álvaro Andrade, Ya, hijo del general Carlomagno Andrade. ya. Requisito. Sí. O sea, si tiene que ser hijo de general, si no, no. Si no, no te Claro, casas. no, pues claro. Pero entonces, a él le digo que es mi yerno prefe. Ya. Porque solo hay uno, claro. No queda más. Y ahora, estas también son adiciones a la familia. Esa perrita que murió Oh, se llamaba Eva, ¿ya? ¿Cuál de las dos? la de la derecha. la- El izquierdo se llama Bono, ¿Ya? la Eva. Esta perrita, yo salía y se pasaba en la puerta esperando que regrese. Son parte de la familia igual. Claro, por supuesto. Murió, oiga, y para mí fue terrible. Claro. Sí se siente. Claro, es que es un ser tan pegado en la mascota, ¿no? Es parte de la familia, pues. Bueno, y parte de la familia hemos podido nosotros también vivir la historia de Paco Moncayo porque ha estado con nosotros en momentos históricos. Al volver estaremos comentando acerca de la guerra del Cenepa donde fue protagonista Paco Moncayo. Aquí lo veremos en El Buscador. Y no importa dónde fuiste, seguir. Y seguimos aquí en El Buscador en red con mi general Paco Moncayo y ya averiguamos un poquito de su vida, vimos cómo pasó por la escuela militar, cómo ya se cuadró ante Martita. Estamos todo bien, pero llega 1995 y ahí tiene alta notoriedad, ahí como no, digamos, se da a conocer públicamente, digamos, porque pasó algo que estaba siempre latente. O sea, estaba ahí siempre la guerra con el Perú, siempre estábamos en conflicto. ¿Cómo fue esa época? Bueno, este conflicto, pero esto es muy interesante, ¿no? Es un conflicto que, según los libros de historia, comenzó en el siglo XVI en las guerras de Atahualpa contra Con Huáscar. Rabascar. Claro, así nos dijeron. Bueno, en el 81, acuérdense, hubo ya una guerra porque habían destacamentos ecuatorianos en la cordillera del Cóndor, fueron los peruanos sin declaración de guerra, ni mucho menos, ni el presidente de la República había sabido. Bombardearon con todo lo que tenían, porque tenían un ejército poderosísimo. En esta ocasión, casi vuelve a repetirse el tema, ¿no? Porque en el área del río Cenepa no había hitos, o sea, no había una frontera aceptada por las dos partes. Básicamente de lo que teníamos era, supuestamente decían, se cruzará por esta montaña, este río, y no había la montaña del río. Y no, eso es. Bueno, lo cierto es que en esa época el Perú gobernaba el señor Fujimori y quiso hacer de esta guerra la parte de su campaña política para la reelección. Bueno, y hay un oficial que dice, verán que está de candidato Fujimori, va a buscar, dice un oficial peruano. Nuestro objetivo era que el Perú reconozca que hay un problema y que nos sentemos a negociar. Ellos decían que con el Ecuador no hay ningún problema, que todo se acabó el 42. Entonces partieron de que nosotros estábamos en territorio peruano, que las cabeceras del Cenepa eran territorio peruano y que estábamos invadiendo su territorio. Y Fujimori ordenó que nos desalojen. Así comenzó el lío. Ahora nosotros, por supuesto, teníamos unas Fuerzas Armadas muy profesionales, pequeñas pero bien equipadas, sobre todo muy convencidas de la razón que nos hacía. Y a diferencia del 81, nosotros ya el 94 mismo nos preparamos como correspondía, ¿no? De modo que cuando lanzaron la ofensiva los peruanos, nos encontraron perfectamente preparados y fue un fracaso que ellos reconocen sin duda, ¿no? Claro, no se esperaron, o sea, No, se esperaron solo bombardear, gracias. Claro, dijeron, Que y cogerles de frío, Fujimori gracias. era el héroe que puso la bandera del Perú en la última frontera. Bueno, ahí usted está en el tanque. ¿Sabe manejar tanque usted? Era,
O solo es así la curioso. foto para el Face. No, ahí estaba aprendiendo. Claro, porque hay algunos, claro, pues, algunos dicen Porque yo aquí, no soy tómame, de- ahí no había Facebook, Claro, pero yo no soy sé, del pero alma blindada, pues, ¿no? Pero usted es curioso. sí, entonces, Claro. y como general, ¿qué no le van a decir? Preste el tanque, tome Claro. mi general, aquí están las llaves. Claro, claro. vean. Ahí No, ven sí. a la Martita en la Villaflora, pi, 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 Algunas en el cosas, tanque. de repente así, ¿no? Que no está bien, pero pasa. ¿Cómo es esto de manejar tanta gente? Porque usted estaba al frente de esta misión. O sea, y, ojo, no solo gente, se estaba manejando vidas. No es que yo dispuse que haya la guerra, no, no. Cuando el Perú intentó poner una base en el territorio que estaba, yo desde allí, volé a Quito a informar al Comando Conjunto y al Ministro de Defensa. Ellos fueron a informarle al presidente Sixto Durán. Y él fue el que dio la orden, como debe ser en una democracia. Si no, imagínense lo que sería, yo ordené, yo mandé, no es cierto. Nadie puede decir eso. ¿Se gana una guerra? Una guerra se gana si es que ha servido para la paz. Una guerra que no sirve para ganar la paz no sirve. Es un capítulo más en la continuación de un conflicto. Por eso esto había que cerrar con la paz y por eso también debemos estar contentos de saber que con un país hermano, idéntico, se acabó este problema centenario, ¿no? ¿Qué siente usted cuando ve esta Ahí esta estoy foto? en Celica. Pero sentía eso usted que defendía a estos niños. Esos niños de frontera sienten mucho más que los que estamos atrás en las ciudades de estos temas. Y son muy apegados a los militares porque las unidades de alguna manera sustentan inclusive la economía, ¿no? ¿Qué aprendimos de la guerra? Bueno, lo que uno aprende en esos sitios, en esos momentos dramáticos, es a confiar en la gente. El personal militar tiene cosas sabias, ¿no? Dicen, primero, se obedece con gusto cuando el que mande es justo. Pero ¿cómo se gana la confianza? En el entrenamiento permanente, con la gente, estando con ellos, saltando en los paracaídas, haciendo las cosas con ellos. Este momento emotivo, usted despide las tropas. Hicimos cosas muy interesantes, por ejemplo, en plena guerra logramos relevar 2 veces a los combatientes. Deben estar orgullosos por la forma como ustedes cumplieron con la paz. ¿Qué siente al ver esto y ya volver a la casa, decirle, Claro. lo hicimos? ¿Qué siente usted? Y estar en nuestros sitios para el cumplimiento del deber. Me imagino que se ha de haber vuelto a encontrar con Por gente de esa tropa. supuesto, mucha emoción, ¿no? Mucha emoción. Ese también es un tema muy importante. Allí se ve al ser humano enfrentado a la muerte. No pude evitar sino ver que se le aguaron los ojos al ver estas imágenes. Así, ¿Qué sintió? ¿Qué siente al volver a esos momentos? Claro, es que, mire, usted es un ser humano, es un ser sensible, aparentemente. ¿no es cierto? Y claro, yo le digo muy honestamente, cuando un miércoles ya firmada la paz, atacaron a una base nuestra y mataron a 13, yo lloré y no me avergüenzo. Son sus compañeros. Bueno, pasando de este protagonismo en el CENEPA, con esos aprendizajes, con lo que nos dejó, también usted pasa a ser protagonista en el derrocamiento de Abdalá Bucaram. Esa es otra muy buena pregunta. Usted está en guerra, todavía no hemos firmado la paz. Usted está en guerra. Y de pronto tiene 3 presidentes. Entonces, yo era jefe del Comando Conjunto. ¿A quién debía obedecer? ¿Al Congreso, que es la suprema autoridad política? ¿A la vicepresidenta o al señor Bucaram?
Entonces, lo que ahí decimos nosotros, y lo decimos con claridad, es: nosotros vamos a cumplir con la Constitución y la ley. No podemos, porque el rato que yo salía a decir por este o por este, ahí sí estaba interviniendo la política. Pero en teoría, constitucionalmente hablando, quien tenía que asumir la presidencia era Rosalía. Verá que hay un buen tema. Yo no era juez constitucional. No, claro. Yo era comandante de la Fuerza Armada. Lo malo es cuando el militar desborda su línea y pasa a ser actor político y toma decisiones políticas. Yo le explicaba que la guerra es un fenómeno político y que no es que nosotros decidimos. El señor presidente Sixto Durán, consultado por el mando militar, por el ministro, él decidió. Y lo hizo magníficamente y pasó a la historia porque sin duda Sixto Durán condujo el proceso político de una manera impecable. Bueno, hablando de impecable, no, creo que yo siempre fui medio mamarracho para marchar. General, enséñeme a marchar bien. ¿Puede ser para irnos al corte? ¿Cuál es la posición? Primero, recto. Recto, Ya, pecho, levantado, ya. estómago. Hijo. Ya, ahí está. Estamos así, deje de comer las 2 fundas de pan que se comen en el desayuno. Ya está ahí nomás porque si no van a decir que el general le hizo marchar. Por eso digo. Y de ahí, quiere, ¿no es cierto? Marchando, marca el paso del terreno. Quiere. Nos vamos al corte y volvemos. Tomás de buscada. Wow. Sí. Hay que encontrar para seguir, que encontrar para seguir. Seguimos aquí en el Buscador en Red y lo lindo de esto es que hemos buscado no solamente en la red, sino en nuestro invitado para aprender un poquito de historia y también saber del protagonista, cómo sucedieron algunos hechos. Pero ahora, Paco Moncayo es protagonista en otra arena, en otro espacio. ¿Cómo sucede? Sabemos que su papá fue diputado, Claro. pero ¿cómo nace esta decisión? Cuando salgo del ejército, algunos partidos me buscaron. Yo le acepté al doctor Borja porque tengo una profunda convicción, en primer lugar, socialdemócrata. Pero ¿cómo fue el cambio de militar a...? Realmente radical, profundo, sin duda. Y porque también yo soy doctor en Ciencias Internacionales de la Universidad Central. Entonces, no me fue difícil asumir la función. Bueno, y aquí llegó a la alcaldía y es cuando nos conocimos, mi general. Claro. ¿Sabes cuándo me pegó y que pasó el tiempo? Porque yo me acuerdo el día que la primera vez que nos entrevistamos era el preámbulo para los 25 años de declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahora ya cumple como 40 y algo. Claro, Entonces, claro. ha pasado el tiempo. Claro, mire, también hay que decirlo, Quito era una ciudad modélica en todos los aspectos. En el campo de patrimonio, la UNESCO puso a Quito como ejemplo en el mundo para las ciudades patrimoniales de cómo se maneja el patrimonio. Cuando igual me felicitaban, decían, no me feliciten a mí, feliciten a los 10,000 vendedores que patriótica, cívicamente, aceptaron ir a los 13 centros comerciales. Ellos son los verdaderos titulares del mérito. Ahí estamos justo viendo también el túnel Guayasamín. ¿Mito o verdad? Dice que los planes eran de 2 túneles y usted solo hizo 1. Claro, el plan era de 2 túneles, pero yo alcancé en mi periodo a terminar el 1. Hasta ahora, ¿dónde está el otro? Falta el otro. Claro. Falta la pareja. Está Chucha túnel. Claro, porque no es justo tener un túnel de doble vía. Bueno, ya le hicimos tres carriles. Claro. Bueno, ¿qué es lo que le falta a Quito? O sea, ¿o qué pasó con Quito? Yo creo que pasó algo grave en el sentido, teniendo un proyecto de ciudad con visión de futuro, aprobado por más de 500 líderes, teniendo una ciudad que era vista
en seguridad éramos modelo, en servicios básicos éramos modelo. Ese proceso se cortó. Y comenzaron el proceso del socialismo del siglo XXI. Pero ahora, la injusticia social en el Ecuador ¿no contribuye un poquito también a eso? Porque ¿qué es lo que pasa? Con Quito y Guayaquil tenemos dos ciudades enormes porque hay la idea de que en estas ciudades hay los servicios, ¿no? Entonces tenemos mucha migración interna, tenemos, digamos, ciudades abarrotadas donde por más plan que se tenga, pero si es que más rápido llegan más gente que los servicios que puedo yo darles también perjudica. O sea, hay también una realidad país. Pero es que no es tanto así cuanto que si usted no controla, no es que los pobres vienen. No. Los traficantes de tierras tienen este negocio, van a las provincias y les venden por $5,000, 200 metros, por $3,000. Estos traficantes de tierras infames que conmigo no pudieron una sola invasión. Y también propietarios infames, como su propiedad no es urbanizable, vale el metro, diga $10, el rato que se hacen invadir, va el municipio con los servicios. Eso hicimos pues con todo Pizulí, con toda la Roldós, con todo eso. Llevamos servicio a todas partes. Entonces, ¿dónde está la trampa? Y por último, ¿cuál es la oferta de vivienda que da el municipio? Mire, yo hice la ciudad Bicentenario y es malo sirvió. Mi gestión, nosotros, hicimos la ciudad Quitumbe, porque también el municipio tiene que hacer una oferta de vivienda, pues. Dígame dónde hay una oferta de vivienda. Vea usted en las redes y ofrecen por $3,000, 200 metros. ¿Verdad? Son los traficantes de tierras. Ahora, ¿tú no tuvo mucha oposición o sí? ¿O sintió que tuvo oposición durante su alcaldía? Por el contrario, yo no tuve mayoría en el consejo. Pero mire, les dije a los concejales, saquémonos las camisetas de nuestros partidos, pongámonos la camiseta de Quito. Y le voy a decir, en 2 periodos de alcalde, solo en 2 ordenanzas no se aprobaron por unanimidad. La una por 1 voto y la otra por 2 votos. Éramos un equipo, alcalde y concejales, éramos un equipo de distintos partidos. Porque si usted llega a servirle a la ciudad, no puede llevar la disputa partidaria al consejo. Ellos sabían que yo no les iba a dar cuotas. ¿Para qué iban a pelearse? Pero tampoco les iba a dar cuotas a mis propios concejales de la idea. Entonces veían que es una persona con la que se podía trabajar y trabajamos magníficamente, como un equipo. Bueno, y después de esta experiencia como alcalde, pasa a la asamblea. A la asamblea, claro. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, es un trabajo diferente. Estuvo bien para mí ese paso por una sencilla razón, porque como asambleísta yo participé en los 4 años en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y logramos sacar el Código Orgánico de Descentralización y Autonomías. Es un trabajo bien complejo, difícil, le diría antipático. Poco reconocido. Pero sobre todo, a usted le pueden dar 10 minutos para hablar, pero tiene que oír 30 de a 10. El problema no es hablar, el problema es escuchar a toditos. Dice. Sería delicioso escuchar 30 presentaciones inteligentes. Claro, pues, pero no. Pero lastimosamente, no siempre es así. Y ahora viene su candidatura para la presidencia. Vea. ¿Cómo decide? ¿Cómo le convencen o usted estaba preparado y decidió? Mire, no quiero pecar de vanidoso ni nada. Pero si usted me dice en esa campaña, ¿cuál de los candidatos estaba mejor preparado para ser presidente? Lo decían en Europa, en la radio Deutsche Welle, en todas partes. Yo administré el CREA, Azuay Cañar Morona Santiago, fui alcalde 2 veces, fui legislador 2 veces, o sea, no era un improvisado. Ahora, también hay que decirlo, yo fui en representación de una amplia área de ecuatorianos, ¿no? De una amplia.
pero con un plan socialdemócrata, con un plan socialdemócrata. Ahí está en su campaña. Claro, ahí estamos en campaña. ¿Ganó Lenín Moreno? Con eso me quedo. Ganó Lenín Moreno. ¿Qué más se va a hacer? Sí, ¿qué más se va a hacer? Soy un hombre realista. Y dijeron, pues, candidato pobre, pobre candidato. Qué fuerte. Bueno, pero después llega al gobierno de Lasso y usted es designado. Tiene otra participación política también diferente. Esta es una designación. ¿Cuál fue exactamente su cargo? Bueno, lo que me pidió el presidente Lasso es que le asesore en el tema de seguridad. Yo soy profesor pues del IAEN, de la Academia de Defensa Conjunta. Soy una persona que ha escrito varios libros sobre estos temas. Entonces él me pidió, yo le dije que sin nombramiento y las 24 horas al día. Pero me dijo que tiene que ser con nombramiento, porque si no, no puedo usar ni un teléfono. Bueno, reuní a todos los académicos que yo conozco, más enterados de estos temas. Hicimos un plan de acciones inmediatas, mediatas y de corto plazo, porque de largo plazo es difícil, ¿no? Ese plan lo entregamos al presidente. Tengo un oficio de él reconociendo que era un plan excelente, pero ya decidió la muerte cruzada, vino todo eso y, por supuesto... O sea, no le hizo mucho caso. No se pudo aplicar en 2, 3 meses, no. No hagamos de la seguridad un tema político en el sentido de campaña. Pongámosle a la seguridad en un sitio aislado de la política que por naturaleza es conflictiva, competidora, ¿no? Pero tengamos una política de Estado en seguridad. ¿Pero qué le falta al Ecuador para eso? O sea, ¿qué le falta para tener eso? Política de Estado en seguridad, política de Estado en educación, política de Estado en salud. Que sean políticas de Estado y después en el resto, digamos, Sí. debatamos y se vean las diferencias. Esta Pero es una falla de tiempos, ¿no? No es que ahora nomás. exacto. Cada presidente aquí llega a inaugurar el Ecuador. Y escuche, a todos, por primera vez en la historia, oiga, todos son fundadores. Nunca antes, son 2 frases, todos llegan al poder. Bueno, la verdad es que no se puede olvidar el pasado. Un país necesita políticas de Estado en algunos aspectos estratégicos, cruciales. Ahora, para poder tener políticas de Estado, necesitamos tener política, que es lo que no tenemos. El sistema político ecuatoriano tiene que ser totalmente reestructurado. ¿Cómo puede usted pensar que un país de 17 millones tengamos 280 movimientos y partidos? ¿Y por quién va a votar? La verdad es que yo sí he sido ideológicamente firme en votar por los proyectos socialdemócratas. Y en la segunda vuelta, como todos los ecuatorianos, por el mal menor. Yo por eso voy a votar en cambio por toditos, para que ninguno se resienta. Bueno, y ya al volver, Paco Moncayo deja su legado en sus obras, de libros escritos, los cuales vamos a conocer aquí en El Buscador. Y no importa dónde fuiste, hay que encontrar para seguir. Y seguimos aquí en El Buscador en Red, conociendo un poco más sobre la vida de Paco Moncayo, el general Paco Moncayo, que, bueno, nos ha contado de primera mano también muchos hitos históricos del Ecuador. Y hablando de historia, vamos a tener una pequeña dinámica, ¿ya? Vamos a mostrar unas imágenes, ¿no? Históricas, más o menos. Y en pocas palabras usted nos dice qué significan para usted, ¿no? Muy bien. El contexto que hubo detrás de esta foto, ¿no? Vamos primero con la primera. ¿Con quién está ahí? Estoy con Saramago. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, uno ¿no? de los novelistas más famosos y preferidos también. De él me acuerdo. Entró a la compañía, porque yo les acompañaba, como soy también un poco historiador, en fin. Entró a la compañía de Saramago, vio la iglesia y dijo,
escribió en el libro de visitas: no se necesita ser creyente para no caer de rodillas ante esta maravilla. Eso escrito. Oiga, muchas veces no sabemos, inclusive, dicho por Saramago, eso tiene un peso. ¿Cuál es su libro preferido de Saramago? Bueno, el elogio a la ceguera, ¿no? Qué bestia, ¿no? Ese es el ensayo de la ceguera es de a lo bestia. Leerán. Así, una recomendación a nuestro... Siguiente foto, por favor. Ahí, irreconocible. Los guambras de ahora no han de saber quién es. Verá, Gorbachov es una persona de lo más complicada. No es tan sencillo para decir así, pero no estuvo a la altura de hacer de la Unión Soviética el cambio indispensable. Que necesitaba. Él comenzó un cambio que se volvió más bien negativo, podemos decir, ¿no? Bueno, pero protagonista, sin duda. Pero sin duda pasó a la historia porque develó la gran mentira que era el comunismo en la Unión Soviética. Siguiente foto, por favor. Este es un gran peruano, un gran escritor, Vargas Llosa. Yo lo leía de cadete, La ciudad y los perros. Claro, y tenés leer como cadete La ciudad de los perros, ¿no? Claro, es que él fue cadete, claro. Pues fue cadete en el Leoncio Prado. Un saludo para Manuel Papiada. En Lima, ¿no? Sí. Pero de él me acuerdo algo simpaticísimo. Estaba la ceremonia, ¿no? En la capilla del Museo de la Ciudad, el antiguo Hospital de la Misericordia. Me dice: oiga, general, todo esto es un barroco maravilloso, pero no hay nada más barroco que su jefe de protocolo. Siguiente foto. Rodrigo Borja es sin duda una de las figuras más notables de la historia del Ecuador. Un hombre de convicciones, profundamente convencido, un honesto a carta cabal, un gran político, un gran presidente. Lastimosamente no soportó la derrota cuando ganó Lucio y eso condujo a que se jubile. Eso le hizo mucho daño a la izquierda democrática, porque hay que entender que no tenemos miles de líderes, ¿no? Así, un líder como él le ha hecho falta a la política ecuatoriana. Siguiente foto, por favor. Uno de los las mejores voces que hay en el Ecuador. Como cantante, súper cantante, como asambleísta. Sí. No tenía formación, preparación, pero no quiero hablar mal. Una gran persona, un gran tipo. Pero además, hay que decirlo también, ¿no? La asamblea no es que sea pues un muestrario de intelectuales, de académicos, no, o sea... ¿Tiene que ser representación de la gente? Es también un tema de la falta de partidos políticos que ponen a figuras, pero no a gente con ideología, con trascendencia en la vida política, ¿no? Bueno, ahora pasamos a otro tema. A usted claramente le gusta la lectura, lee mucho, pero ¿cómo se hace ese paso del gusto por la lectura ahora la escritura? ¿Dónde nace esa necesidad capaz de escribir, claro, de contar su historia? Bueno, yo he escrito ya una decena de libros. Este libro era importantísimo porque a mí me tocó jugar un papel en todo el proceso. Tenemos que votar por la paz. Bueno, de ahí me gritaban traidor, la sangre de tus soldados. Pero yo estaba... Mire, eso es valor moral. Eso le decía porque es súper fuerte, porque además hay una pica, lo que usted me contaba, después de incluso haber firmado la paz, dijo que hubo un bombardeo. Claro. ¿Cómo no tener esa revancha? Porque uno es humano. Claro, pero el problema es ese, ¿no? Que cuando estamos hablando de temas del interés nacional, hay que ser fríos, hay que ser desapasionados. Si algo le convenía al Ecuador y al Perú, era la paz. De los 10 libros, porque
lamentablemente no leemos mucho, leemos todo lo que deberíamos. De los 10, ¿cuál recomienda el Pepa que tenemos que leer? Históricamente hablando, Este. para los interesados ya en la historia, mi libro en 2 tomos, que es Seguridad y Defensa en la Historia del Ecuador, que va desde los pueblos aborígenes hasta el conflicto del Cenepa. 2 tomos, 1.300 páginas. Es ese que está allí. Ahí está. Ahora, para temas que los políticos deberían leer, porque aquí creen que los temas de estrategia son temas de los militares. Usted debe saber que en los Estados Unidos los grandes temas de la estrategia son académicos civiles los que escriben. Aquí hay un abandono desde el mundo civil de temas que nos importan a todos. Pero este, por ejemplo, es un libro último que el propio director del IAEN dice que debería ser el libro de cabecera no solo de los oficiales, sino de los políticos. Bueno, ya le voy a pasar mis libros cuando termine de escribir también. Tengo 2 aquí en la cabeza. Uno que se llama Aquí hacemos lo que nos da la tagana y el otro se llama Dale nomás, no ha de pasar nada. Bueno, usted es un quiteño de corazón, más allá de nacimiento. Así que le vamos a poner a prueba, mi general. No creo que viene aquí nomás a hablar chévere. No, quedar mal. No, usted sabe, estos son fáciles. Vamos a hacer unas preguntas acerca de Quito. ¿Ya? Primero, ¿qué es Quito para usted? A ver, esta es una pregunta clave. Quito es, sin duda, la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Ha sido capital reconocida como la segunda capital del Incario. Ha sido reconocida, fue pues capital de la Real Audiencia de Quito, toda la colonia, capital de la República del Ecuador. O sea, ¿cómo es posible que de una ciudadcita metida entre las montañas haya salido el mejor orador en Cádiz cuando el pueblo español convocó a la constituyente, a la asamblea? José Mejía Lequerica, yo he estado en Cádiz y le conocen allí la gente de la política, de la academia, el más brillante de los diputados en Cádiz. ¿Cómo a ver de una ciudad que esté en la mitad de la nada, entre montañas? ¿Cómo es que sale un Eugenio Espejo, que es un campeón de la Ilustración? O sea, cuando en Francia Rousseau, Montesquieu estaban desarrollando estas teorías liberadoras del espíritu humano, aquí teníamos a Eugenio Espejo. Por eso usted es muy orgulloso de ser quiteño. Sí, soy muy orgulloso de ser quiteño. Y de ser ecuatoriano. De ser ecuatoriano, y creo que de ahí parte todo. Bueno, ahora vamos a ver... Del dicho al hecho. Yo soy malo para No. Vamos a ver, aquí entre 2 malos vamos a ver. Veamos. Ahí vamos. La primera, mira. Vamos a ver esta. Esta es la Guaragua. La Guaragua, por supuesto, también. Ya, ¿entre qué calle es? Yo soy malísimo para eso. Entonces, la Vargas y Guayaquil. Sí, debe. Ahí está. Ahí sí. Vargas y Guayaquil. Ay, sí, pierdo el año de alcalde. Vamos a la siguiente. ¿Dónde está ubicada esta Cruz Verde? ¿Sí la he visto? Francamente, no le puedo decir. No, estas cosas son escondidas también para los quiteños. Claro, A veces no alzamos a ver. Claro, ¿Verdad? Nos damos por hecho, no alzamos a ver. Vamos a la siguiente. ¿Quién escribió el himno a Quito? Bueno, el himno a Quito fue escrito por un gran sacerdote que fue cardenal en Quito. ¿Cómo es el apellido? Monseñor Echeverría. Monseñor Echeverría, sí, franciscano. Y Agustín de Azcúnaga. Ahí está. Bernardino Echeverría. Sí, monseñor. Bueno, ¿cómo ha pasado, mi general? ¿Le ha gustado la entrevista? ¿Ha pasado bien? Verá, le felicito porque en primer lugar hemos hablado temas muy delicados, muy complejos, pero lo hemos hecho como amigos. Bueno, si yo puedo decir algo, y hablando de esto de amistad, muchos, porque trabajé mucho tiempo en esto, tenían miedo siempre de entrevistarnos. Usted fue de las primeras personas que dijo,
que pasen. A ver, ¿qué tienen para decir? Claro, Hablen. claro. Y eso para mí demuestra mucho también de su seguridad y de su inteligencia. Así que siempre le agradezco por eso. Es que usted no debe tenerle miedo a la gente. No debe tenerle miedo a los periodistas. Debe ponerse en el pantalón del periodista. Si el periodista tiene que hacer preguntas difíciles, no es porque es mala gente, es porque es buen periodista. Entonces, uno hay que siempre ponerse en el papel de la otra persona. Toda pregunta tiene respuesta. Por último, Toda usted dice, no sé. pregunta tiene respuesta, pero lo importante es que usted esté en capacidad de responder sin subterfugios, sin ocultar. Veo, no sé, pues. Sí, no sé, Claro, no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Entonces, estos programas, además, le hacen falta al Ecuador. Yo Pues sí vi- existimos, aquí estamos. Mire, yo... Más bien por recomiende que ejemplo, vean. ¿Cómo no va a tener un programa Carapaz? Para mí él es un héroe deportivo. Y eso decían, ¿no? Después de el CENEPA cambió nuestra vida, cambió nuestra forma de ver las cosas. Somos un pueblo triunfador porque a poco tiempo del CENEPA, Jefferson Pérez nos dio la primera medalla de oro. Es el pueblo ecuatoriano. Aquí no le está fallando el pueblo a este país. La falla está en la conducción política, político-estratégica. Tenemos que recomponer la política porque si no, no tenemos futuro. Amén. Y hablando de preguntas que tienen respuesta, la última pregunta del programa siempre hacemos y es la siguiente. Ahí está usted. Y la pregunta es, ¿qué ve cuando se ve? Oiga, veo a una persona como todas, con cosas buenas, cosas malas. Lo único que en cualquiera de esas fotos que usted me ve ahí, no ve una cara de tramposo, de mentiroso, de falaz, de lo que sea, ¿no? Un ser humano al que la vida le ha dado oportunidades. Vea usted, si no hubiese entrado al colegio militar, si no me hubiese casado con la señora Martita, si no hubiese tenido estas opciones de mando que he tenido, si el pueblo no me hubiese elegido, esas fotos desaparecerían. Y vea qué recompensa tan hermosa lo que hemos hecho ahora. Cómo me han honrado ustedes en esta conversación tan rica. Ese es un ser humano como cualquier otro. Bueno, los agradecidos somos nosotros, mi general. Muchas gracias por su presencia. Gracias por compartir su vida. De todo corazón y un Dios le pague grandísimo. A Dios le ustedes, pague. a Gracias por la ustedes. paz. Claro. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por ver este programa del Buscador, que es suyo. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 11:15 de la noche. Gracias, mi general. ¿Dónde vas?